El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa de donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos y hermanas, para que reflexionemos la palabra en este domingo, en este día en que nos hemos decidido, ustedes y yo, a llegar a mucha gente con este mensaje que estamos meditando desde aquí. Para los que comenzaron tarde a ver la Eucaristía, estamos saliendo desde la parroquia Santísimo Sacramento de El Tigre, en la diócesis del Tigre y en la ciudad del Tigre. Escuchamos la parábola, ¿verdad? Sí. Jesús salió, fue al mar, se puso ahí en la orilla, había mucha. ¿Y qué hizo? Se subió en la barca. Jesús era alguien que estaba consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. Sabe que si se queda ahí pueden venir y aplastarlo, porque había mucha gente. Por eso requería una barca, un lugar donde él poder estar como sin tanto apretujamiento para poder hablarles. Ese sentido común que encontramos presente en el Maestro, que lo debemos tener también nosotros. Y luego les cuenta una parábola. La parábola que conocemos con el nombre de el sembrador. Lo primero que quisiera que quede claro es que el sembrador, ¿quién es? Jesús. En esta parábola Él es el sembrador. Y Jesús lo que quiere por medio de esa parábola es contarle a los de su tiempo, pero también a nosotros, que no va a ser fácil llevar la palabra de Dios. Que lograr que su proyecto se haga realidad en esta tierra va a tener sus dificultades. Porque habrá unos que lo escucharán, pero luego se van y eso se les olvida. ¿De quién era el evangelio que escuchamos hoy? De Mateo. Pero muchas veces hasta eso se nos olvida. ¿De quién era el evangelio? No sabemos. ¿De qué decía el evangelio? O sea, la palabra no nos empapa. La palabra como que no nos hace vivir una experiencia profunda de vida. Somos terreno pedregoso. Fíjense que la primera semilla fue arrojada a lo largo del camino. Esa fue la primera que se secó. Sí es verdad que ni escucharon siquiera. El de ese grupo ni escucha siquiera la palabra.
estaba en otro mundo, estaba en la luna cuando leyeron la palabra o cuando explicaron el Evangelio. Pero hay otro grupo, dice Jesús, que los granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron los granos. Pronto germinaron, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol fuerte del mediodía en el Tigre, pues ¿qué pasó? Los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Ese es el otro grupo que escucha la palabra y aquello, como decimos nosotros en criollo, le entra por un oído y le sale por el otro. Y Jesús dice, con todo ese tipo de gente me he encontrado. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es la realidad que había vivido. Con los indiferentes, con los que no les importaba qué estaba diciendo el nazareno ese. Pero también se encontró con una experiencia hermosa de gente que lo escuchó y puso por obra su palabra. Y entonces él dice, esos que ponen por obra mi palabra, esos serán los que dan cosecha abundante, el 100 por 1. De tal modo que esta parábola de Jesús hoy nos viene a recordar, primero que Jesús, donde quiera que iba, hablaba de su proyecto. Era un apasionado de su proyecto que se llamaba, él lo llamó Reino de Dios. Y él siempre hablaba de esa amistad que tenía con el Padre, de esa ternura que el Padre tenía con todos nosotros, con la humanidad, con la creación. No importaba si le escuchaban o no le escuchaban, él hablaba del amor al prójimo, él hablaba de la solidaridad, él hablaba de ponerse del lado de los más desposeídos, de los más vulnerables. Él hablaba de todo eso. Eso era parte de la semilla que iba sembrando. Y él sabía que en algunas partes, en algunos corazones, esa semilla no hacía nada. Bueno, ¿qué se va a hacer? Pero de lo que sí estaba seguro es que la última palabra la tiene Dios. Y que al final Él se encargará, donde uno menos se imagina, de dar la mejor cosecha. De momento un ateo que nunca frecuentaba los espacios religiosos se convierte. Y los que se creían religiosos en aquel momento, muy cumplidores de preceptos, eran los que menos escuchaban la palabra de Jesús. Eran los más indiferentes. Eso nos tiene que llevar a nosotros también a reflexionar. Si vemos los 12 apóstoles y los que estaban cercanos a él, ninguno era o frecuentaba el templo. Ninguno. Ninguno venía de las filas de los sacerdotes, que lo dejó todo para irse con Jesús. Ninguno venía de las filas de los sumos sacerdotes, ni tampoco de los escribas, ni de los fariseos. Ninguno. Todos eran gentecita que de repente ni siquiera tenía una idea clara de la Escritura. Y se hicieron sus discípulos, y aquí está el Evangelio hoy, caminando, gracias a ellos, siendo semilla en medio del mundo. Entonces, una cosa que quiero que nos quede aquí como también muy clara es que Jesús es realista. Esta parábola nos muestra un Jesús con un realismo inmenso, porque Él sabe, o sea, Él no es alguien que anda diciendo, esto es una maravilla, aquí todo el mundo ya va a creer y todo el mundo me va a seguir. No, Él sabe que su palabra, entre todas esas multitudes hay gente que lo busca es para que los cure. Lo busca por el interés de que los sane o porque les multiplique el pan. Él sabe de todo eso, pero también está consciente que al final el Señor hará dar su fruto, que eso no va a quedar en vano. Otra cosa que es importante a tomar en cuenta en esto del sembrador es que en el proyecto de Jesús hacen falta obreros,
hacen falta obreros. Recuerdan que Él dijo, la mies es mucha, la cosecha es mucha y los obreros pocos. Pero hacen falta obreros no para cosechar, no, sino para sembrar. Lo nuestro, como evangelizadores y como laicas y laicos comprometidos, no es llenar iglesias o llenar calles, una visión triunfalista del Evangelio. No, no. ¿Saben qué es lo nuestro? Lo nuestro es que seamos seguidores y seguidoras que siembren por donde pasan palabras que den esperanza. Gestos amorosos, como lo hacía Jesús, llenos de compasión. Eso será lo que le queda sonando a la gente. Lo demás se pierde si no va acompañado de testimonio. A la gente le quedan los gestos de Jesús, que los llevemos a flor de piel. El cariño, el modo de cómo nos amamos, cómo nos perdonamos, cómo nos ayudamos. De tal modo que el mundo necesita sembradores. Los que cosecharán serán otros, pero nosotros hoy pasamos por este mundo sembrando. ¿Y sembrando qué? Sembrando testimonio de vida, sembrando evangelio que se hace vida. En eso pasaron los grandes santos, sembrando evangelio con la vida. ¿Quién dijo que José Gregorio Hernández vino a cosechar? No, vino a sembrar evangelio con su vida, con su amor a los pacientes. Madre Teresa de Calcuta pasó sembrando gestos de vida, mirada, sonrisa, un beso, un pie lleno de llagas en sus manos, sanándolo, curándolo con amor. Entonces necesitamos muchos gestos de amor. Hoy es urgente entre nosotros promover una conversión que pase de esos ansiosos por tener éxito, por tener multitudes, a los cosechadores, a los que cosechan, de los trabajadores obreros a los y no de los ansiosos que cosechan, es lo que les quería decir. Porque los que andan buscando cosecha siempre andan ansiosos, porque, aquí no, ¿por qué esta iglesia no está llena? ¿Por qué esta calle no se llenó? ¿Por qué no está toda la gente aquí? O hubo tantas comuniones. Mira, es mejor que dejemos gestos de amor que lleven a la gente a convertirse de verdad y no solamente por una apariencia. Ustedes ven que año tras año vemos procesiones en Venezuela y en el mundo que son multitudinarias. Y en los medios nos dicen 2 millones, 3 millones, 1 millón, no sé qué había en la procesión. Mi pregunta es, ¿cuántos de esos de verdad están comprometidos con el Evangelio, sembrando esperanza y dejando gestos de compasión con los que sufren? Diría Pagola que Jesús nos dejó en herencia la parábola del sembrador, no la del cosechador. Interesante, ¿no? Y ya por último quiero decirles que hoy es el Día del Niño. Esos seres hermosos que tenemos en nuestro hogar, en nuestras familias, en la escuela. El hablar de los niños en el aula, el jugueteo en la hora del recreo, la sonrisa de un niño, todo es ternura. Tenemos que apostar por nuestros niños para sembrar valores en ellos. Eso es lo que les puedo decir hoy como mensaje a las madres y a los padres de familia en el Día del Niño. Sembremos en ese corazoncito valores, muchos valores, con nuestros gestos también. Eso no lo vamos a hacer solo de palabra. Mire, hijo, que tiene que ser solidario, pero el niño lo que ve es un papá y una mamá egoístas, que todo lo quieren para ellos y que nunca son capaces de compartir un pan. El niño lo que ve es una mamá que de repente en la mañana le pone su viandita para la escuela y le dice, y no se la deje quitar porque esto es para usted, en lugar de decirle, comparta si encuentras un compañerito que no llevó el almuerzo, comparta con él. Y entonces ahí estaríamos formando un cristiano, un solidario.
Entonces, miren, no es juguete, no es tantos regalos y cosas, porque lamentablemente el mundo del mercado ha convertido estas fiestas en una oportunidad más para consumir, para gastar, incluso para contaminar el planeta con cerros de juguetes de plástico. No es eso. Lo que necesitamos es valores que se siembren en el hogar para que el día de mañana ustedes sean padres y madres felices, con unos hijos hermosos que seguirán sembrando también esos mismos valores que recibieron de ustedes. Y a ustedes, hermanas y hermanos, devotos de Nuestra Señora del Carmen hoy, en este domingo, que Dios les siga manteniendo con esa devoción. Mi saludo y mi oración, la de todos nosotros aquí, por los padres carmelitas, que la tienen como patrona, los hermanos del Carmelo, es su reina, Nuestra Señora del Carmen. Y mi bendición también para todos los hermanos de la policía y del ejército en el día de su patrona. Que Dios los bendiga y que sigamos adelante siendo sembradores. Otros cosecharán lo que nosotros sembremos hoy. Que así sea.